¿Qué tal, queridos amigos? Vamos por partes, porque hay quienes dicen que se está fraguando un golpe de Estado en la Suprema Corte de Justicia por tratar de entender hasta dónde puede llegar la reforma judicial y saber si se puede o no frenar. Entonces vamos por partes. Hay quienes hablan de barbaridades, de que si la Corte está pues atacando a los otros poderes de la Unión. Bueno, la historia comienza cuando el mandante Pelafustán, por venganza, empieza a hacer dos cosas. Primero, entrometerse groseramente en las elecciones presidenciales. Segundo, tratar de cumplir su amenaza contra la Suprema Corte de Justicia porque no le fue absolutamente la cayuna. En segundo lugar, vienen las elecciones. Unas elecciones que se ha demostrado que fueron fraudulentas por el uso de un algoritmo que se instaló en el Instituto Nacional Electoral para modificar los escrutinios que llegaban. Ahí hay un atentado que viene de parte del Ejecutivo. Luego vendría algo peor, la famosa sobrerepresentación que le brindó una indebida mayoría calificada a la Cámara de Diputados y una casi mayoría calificada al Senado, que tuvo que recurrir a la traición más vil, al chacoteo, para poder obtener el voto que le faltaba para obtener la mayoría calificada y aprobar, por tanto, la reforma judicial. Luego vinieron los congresos de los estados, quienes en automático aprobaron la reforma y la dejaron pasar. Esto fue el principio. Luego se instalan los diputados y senadores con su mayoría calificada y destazan al Poder Judicial con una reforma tan absurda que no se atreven ellos mismos a defenderla. Escuché a Ricardo Monreal hace unas horas diciendo que pues él también se había opuesto en un momento dado a la reforma judicial hace 2 años, pero que ahora pues sí, porque ya está además dentro de la Constitución, que ya está publicada, que ya está aprobada, que el pueblo de México, esto es una cosa que tenemos que examinar, fue el que avaló la reforma. Y finalmente viene la Suprema Corte de Justicia y dice que sí hay suficientes razones. Bueno, los 8 ministros independientes y las 3 lacayas de el morenismo, pues se dividieron, 8 a favor, 3 en contra. Y con esto ya tiene la Suprema Corte de Justicia argumento para meterle mano a la reforma judicial, aunque esté en la Constitución. Esto es lo que dicen los juristas. Pero entonces alegan, sobre todo el peladito de barrio ese que es presidente de la mesa directiva del Senado, alegan que no puede entrometerse el Poder Judicial al Poder Legislativo, que no es superior al Legislativo. Bueno, y que el presidente limitó sus funciones para atacar a la Suprema Corte de Justicia y además meter la mano en las elecciones. ¿Esto no es acaso ponerse por encima de los otros poderes de la Unión? Bueno, y el legislativo, con una sobrerepresentación grosera, atendiendo la línea que les dicta el presidente, que les dictó el presidente, no se inmiscuyó en los deberes y derechos de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, rompiendo así la autonomía entre los poderes de la Unión, al imponerles una reforma que a todas luces era una venganza. No puede entonces alegarse que el Poder Judicial sea el golpista. Más bien aquí me parece que el golpista desde el principio fue el mandante Pelafustán, y que le heredó a Claudia Sheinbaum una situación en la que Claudia, para detener la reforma, detener, digamos, la revisión de la reforma
que pretende hacer la Suprema Corte de Justicia, dice que el pueblo fue el que avaló la reforma. ¿Cuál pueblo, doña Claudia? ¿Cuál? ¿A qué se refiere usted como pueblo? Porque al pueblo no se le consultó, no se le dijo si queríamos o no la reforma. Eso se manejó entre cúpulas de poder, no al pueblo. Usted no tiene derecho a hablar de que el pueblo avaló la reforma. Usted es sensata, es inteligente, y por lo tanto tiene que entender que ya no puede usted utilizar los argumentos que hubiera usado el mandante Pelafustán para defender su reforma judicial. Una reforma judicial que no tiene ni pies ni cabeza, que no es democrática, porque nadie en su sano juicio puede creer que un ciudadano común tenga la capacidad de escoger a jueces, magistrados y ministros de una interminable lista de nombres que llevarían, si los lee uno todos, a tener que votar en 40 minutos. 40 minutos por voto. Es decir, solamente votarían unos 10, 12 personas por casilla. O sea, vamos a poner las cosas dentro de la línea de la razón. No se puede llevar a cabo una elección como la que sugiere la reforma judicial. No tiene ningún sentido. El Poder Judicial puede reformarse, sí, debe reformarse, contra los actos de corrupción que se han cometido, sí, pero no destazando y decapitando a todo un poder que forma parte de los 3 pilares del gobierno. No se puede hablar de un gobierno sin Poder Judicial. Son 3 los poderes. El Ejecutivo, que inició esta barrabasada, entrometiéndose en la vida del Judicial. El Legislativo, que con la sobrerepresentación ilegítimamente ganada, aprobó una reforma que obviamente golpea al Poder Judicial. Y el Judicial, que ahora está intentando defenderse. Díganme ustedes dónde está el golpe de Estado. Porque, repito, señora presidenta Sheinbaum, la respeto porque está empezando su gobierno, no por las cuestiones que usted está manejando como copia al carbón del señor López Obrador. Esto es lo que verdaderamente tiene a todo el pueblo pendiente de lo que usted hace. Eso es democracia, estar pendiente y utilizar los contrapesos pocos que nos quedan, como este que estamos en este momento utilizando, que es el de la comunicación directa. Ya sé que los medios de comunicación, digamos, normales, utilitarios o como queramos llamarlos, no dan acogida a comentarios de esta naturaleza y por eso se han ido quedando solos y han estado más bien actuando estos noticiarios, estos comentarios por internet, por encima de lo que hacen los medios de comunicación, que esconden la realidad. La están escondiendo, salvo algunas pinceladas de libertad. Pues bien, con libertad le digo, señora presidenta, que usted no puede utilizar el vocablo del pueblo como que avaló a la reforma judicial, porque no fue así. ¿Qué pruebas tiene usted que el pueblo estaba a favor de una reforma judicial que en su mayoría inmensa desconoce? Usted sabe que si le pregunta a usted a cualquiera en la calle, no va a encontrar uno entre 10, entre 100, que le diga de qué se trata la reforma judicial. Que lo único que pareciera que es la reforma judicial es la desaparición de los jueces, magistrados y ministros actuales. Esto es lo más que pudiera usted obtener como respuesta. No se conoce la reforma judicial y el pueblo santo y sabio, no está de acuerdo con que se manipulen a los jueces, magistrados y ministros. Es necesario, señora Sheinbaum, que usted corrija su lenguaje, porque no se puede utilizar el vocablo pueblo nada más para reforzar un discurso de circunstancias.
El pueblo no está a favor de la reforma, en su inmensa mayoría, porque saben que va a ser, además de un derroche económico inusual, una sencilla voz en el desierto que se va a perder en el oasis de una democracia que apenas repunta después de los 5 años y 10 meses del López Obradorismo. Rectifiquen. Esto será verdaderamente lo sano para la República, que dejen actuar a cada poder de la Unión Autónoma por encima de los caprichos de la jefa del Estado. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.